Alice Sebold desde mi cielo. Cuando conocemos a Suzy Salmón, sabemos que ella está en el cielo, en su nuevo hogar. Desde ahí nos vamos a relatar con una inconfundable voz de una adolescente de 14 años. Una historia tan inquietante como atentadora, la de su propio asesinato a manos de un vecino y el proceso de recuperación por el que van a tener que pasar sus seres queridos. Tras su muerte, Suzy contempla con la vida continúa sin ella. Sus compañeros del colegio rumoran sobre desaparición. Su familia mantiene la ilusión de encontrarla con vida. Y el asesino se esfuerza a borrar la ilusión de encontrar con vida. El asesino con fuerza es en borrar las huellas del crimen. Los acontecimientos se suceden al tiempo que Suzy se va adaptando a ese lugar llamado cielo, un refugio mágico donde encuentran consejeros que le ayudan a entender la muerte y amigos con los que convivir, un nuevo hogar, donde haya todo lo que desea, excepto lo más importante, reencontrarse con las personas a las que ama y que viven en la tierra. Desde mi cielo, en una historia asombrosa y de extraordinaria ternura que parte una de las pruebas más dolorosas a la que desagradablemente a veces tenemos que enfrentarnos, la pérdida de un ser querido. Pero es también un relato lleno de esperanza que nos habla del poder curativo del amor. Me llamo Salmón, con el pez de nombre Suzy. Tenía 14 años cuando me asesinaron el 6 de diciembre de 1973. Sí veía las fotos de niñas desaparecidas de los periódicos de los años 70, la mayor era como yo, niñas blancas de pelo castaño, desabido. Eso era antes que los envases del cartón de leche o en el correo diario empezaran a aparecer niños de todas las razas y sexos. Eran cuando la gente aún creía que no pasaba esas cosas. En el anuario del colegio yo había escrito un verso de un poeta español por quien mi hermana había logrado intentarse, Juan Ramón Jiménez. Decía así: si te dan papel rayado, escribe de través. Lo escogí porque expresaba mi desdén en mi entorno, estructurando en el aula, y por qué no tratarse de la tonta letra de un grupo de rock. Me señalaba como una joven culta. Yo era miembro del club de ajedrez y el club de químicas y en el clase de ciencias del hogar de la señorita Delmico, que se quemaba todo lo que intentaba cocinar. Mi profesor favorito era el señor Bote, que enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y los cangrejos, que teníamos que diseccionar y haciéndoles bailar en sus bandejas encerradas. No me mató el señor Bote, por cierto. ¿No creéis que todas las personas que vayas a conocer aquí son sospechosos? Ese es el problema, nunca sabes. El señor Bote estuvo en mi funeral, al igual que casi todo el colegio. Si me permite decirlo, nunca he sido más popular y lloró bastante. Tenía una hija enferma, todos lo sabíamos, de modo que cuando se reía de sus propios chistes, que ya estaban pasados de moda, mucho antes que yo lo tuve como profesor, también nos reíamos a veces con una risa forzada para dejarlo contento. Su hija murió 1 año y medio después que yo. Tenía leucemia, pero nunca le hizo en mi cielo. Mi asesino era un hombre de nuestro vecindario. A mi madre le gustaban las flores de parterres y mi padre habló una vez de abonos con él. Mi asesino creía unas cosas actitudes
como cáscaras de huevo y granos de café que, según dijo, había utilizado su madre. Mi madre volvió a casa sonriendo y diciendo en broma que su jardín tal vez fuera bonito, pero al tufo llegaría al cielo en cuanto había una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973 nevaba y yo atajé por el campo de trigo al volver del colegio a casa. Estaba oscuro porque los días eran más cortos en invierno y me acuerdo de que tallos rotos me habían difícil andar. Negaba poco, pero como el revoloteo de unas pequeñas manos hacía difícil andar, nevaba poco hasta que me goteó tanto que tuve que abrir la boca. A menos de metros de donde me encontraba el señor Harvey, saqué la lengua para probar un poco de un copo de nieve. No quiero asustarme, dijo el señor Harvey. En un campo de trigo, en la oscuridad, por supuesto, que me dio un susto. Una vez muerta, pensé que en el aire había flotado la débil fragancia de una colina, pero entonces me había pasado desaparecida, o había creído que venía una de las casas que había más adelante. Señor Iver, dije, eres la mayor del Salmo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están tus padres? Aún yo era la mayor de la familia y siempre ganaba los concursos de preguntas y respuestas de ciencias. Nunca me habían sentido cómoda entre adultos. Bien, respondió. Tenía frío, pero la autoridad que proyectaba su edad y el hecho añadido de que era un vecino y había hablado de abonos con mi padre me dejó clavada en el suelo. He construido algo allí detrás, dijo. ¿Te gustaría verlo? Tengo frío. Señor Harvey, respondió. Y mi madre quiere que esté en casa antes de que se haga noche. Ya es de noche, Susie, replicó él. Ojalá hubiera sabido que eso era raro. Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. Supongo que mi padre le había contado una de las vergonzosas anécdotas que él veía solo como amorosos testamentos para sus hijos. Era la clase del padre que llevaba encima una foto tuya a los 3 años desnuda en el cuarto, en el baño de abajo de los huéspedes. Eso se lo hizo a mi hermana pequeña, Lindsay. Gracias a Dios, yo al menos me ahorré esa humillación, pero le gustaba contar que cuando nació Lindsay y yo tantos celos que un día mientras él hablaba por teléfono en la otra habitación me bajé del sofá. Él me veía desde donde estaba y traté de hacer pis encima de la canasta. Esa historia me avergonzaba cada vez que la contaba al pastor en nuestra iglesia, a nuestra vecina, a la señora Seth, que era una terapeuta y cuyo parecer la interesaba, y todo aquel que alguna vez exclamaba: Suiza tiene muchas agallas. Agallas, decía mi padre, deja que te hable de agallas, e inmediatamente se lanzaba a contar la anécdota de Suiza oriéndose sobre Linnaeus. Cuando más tarde el señor Harvey se encontró a mi madre por la calle, dijo: Ay, he enterado qué terrible tragedia. ¿Cómo dices que se llama su hija? Suiza, respondió mi madre, fortaleciendo su ánimo bajo y el peso donde ocurrió. Pero qué inauguramente. Esperaba que algún día aligerara sin saber que solo seguirá doliendo de nueva y variedades forma del resto de su vida. El señor Iver dijo lo habitual: espero que cojan a ese mal nacido, lo siento mucho. Por aquel entonces yo estaba en el cielo renunciando en mis miembros y no podía creerme su audiencia. Ese hombre no tiene vergüenza, le dije Franklin, la consejera que me asignaron al entrar. Exacto, respondió ella, y dijo que lo quería decir sin más. En el cielo no se pierde el tiempo con tonterías. El señor Iver dijo
que solo sería un momento, de modo que lo conseguí un poco más por el campo de trigo, donde había menos tallos rotos, porque nadie atrajaba por ahí para ir o vender del colegio. Mi madre había explicado a mi hermano pequeño, Buckey, de que el trigo de ese campo no era comestible cuando él preguntó por qué nadie del vecindario lo comía. Es para los caballos, no para las personas, dijo ella. ¿Tampoco para los perros?, preguntó Buckey. No, respondió mi madre. ¿Ni para los dinosaurios?, preguntó Buckey. Y así seguían un buen rato. He construido un pequeño escondrijo, dijo el señor Iver, deteniéndose y volviéndose hacia mí. Yo no veo nada, dije yo. Me di cuenta que el señor Iver me miraba de una manera rara. Otros hombres mayores me habían mirado de ese modo desde que había pegado el azul celeste y pantalones acampanados amarillos, el que llevaba unas gráficas redondadas de montura dorada y me miraba por encima de ellas. Deberías fijarte más, Suzy, dijo. Me entraron ganas de largarme de ahí, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice, Franny? Dijo que esa clase de preguntas era tan inútil. No hiciste y punto. No piensas más en ello. No es bueno. Está muerta y tiene que aceptarlo. Vuelve a intentarlo, dijo el señor Iver. Y ese acuchilló y dijo unos golpes en el suelo. ¿Qué es eso?, pregunté. Se me estaba congelando las orejas. No llevaba el gorro de colores con borlas y cansables de mi madre que me había hecho unas navidades. Me lo había guardado en el bolsillo de la parca. Recuerdo que me acerqué y me di unas patadas en el suelo cerca de él. Estaba más duro que la tierra helada, que ya era muy dura. Esa madera, explicó el señor Iver, para que no derrumbe la entrada del resto, está hecho de tierra. ¿Qué es?, pregunté. Ya no tenía frío, ni estaba extrañada por la forma en que él había mirado. Me sentía como en la clase de ciencias, intrigada. Ven a verlo. Costaba meterse en el reconoció en el cuanto estuvimos los dos dentro de una especie de madriguera, pero yo estaba tan asombrada que hubiera construido una chimenea que dejaría salir el humo, o decidí hacer el fuego dentro, que ni parece a pensar en la incomodidad de entrar y salir de la madriguera, a lo que podría añadir que escapar no era algo que en lo que tuviera alguna experiencia real. De lo peor que había tenido que escapar era de Artie, un chico del colegio de aspecto raro cuyo padre era director de pompas fúnebres. Le gustaba simular que llevaba una aguja llena de líquido para embaslamar y sus libretas dibujada agujas de las que caigan gotas oscuras. ¡Qué chulo!, le dijo el señor Iver. Podría haber sido un jorobado del norte de M, sobre quien había leído en la clase de francés. Me daba igual, cambié totalmente. Me había convertido en mi hermano Buckey. Durante nuestra visita al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se había enamorado de los enormes esqueletos expuestos, yo no había utilizado la palabra chulo en público desde primaria. ¿Cómo quitarle un caramelo a un niño?, dijo Franny. Todavía veo la madriguera como si fuera ayer, y lo es. La vida para nosotros es un perpetuo. Ayer era el tamaño de una habitación pequeña como el cuarto encajar, una lavadora y una secadora, una encima de la otra. Yo casi podía estar de pie ahí dentro, pero el señor Iver tenía que esconderse. Había construido un banco en los lados de clavarlo, y se sentó inmediatamente. Mira alrededor, dijo. Me quedé mirándolo todo asombrada. El estante esclavado tenía encima, donde había dejado unas cerillas, una hilera de pilas
y un tubo fluorescente que funcionaba con pilas y proyectaba la única de la luz a la guardia, una luz misteriosa e inquietamente que haría de más difícil verla y fracciones cuando colocaba encima de mí. En el estante había un espejo y una cuchilla y una espuma de afeitar. Me extraño porque no lo hacía en casa, pero supongo que pensé que un hombre que tenido una estupenda casa de 2 plantas se construía una habitación subterránea, al menos a 1 kilómetro tenía que estar mirado. Mi padre tenía una bonita manera de describir la gente como él. Es un tipo original, eso es todo, de modo que supongo que pensé que el señor Amber era un tipo original, y me gustó la habitación que estaba calientito con ella. Y yo quería saber cómo la había construido, los aspectos prácticos y dónde había aprendido a hacer una cosa así. Pero antes que el perro de los Gilbert encontraba mi codo tras 3 días después y se lo llevara a casa como una reveladora cáscara de trigo, y el señor Amber lo había tapado en estos momentos. Yo estaba en tránsito y no lo vi sudar la gota gorda para quitar el esfuerzo de manera y meter una bolsa todas las pruebas junto con los fragmentos de mi cuerpo, menos el codo, y para cuando salí con medios suficientes para bajar la vista y ver lo que ocurría en la tierra. Lo más que les preocupaba era mi familia. Mi madre estaba sentada de una silla junto a la puerta de la calle, boquiabierta, su cara pálida. Estaba más pálida que nunca, la mirada extraviada. Mi padre, en cambio, se vio movido a actuar. Quería saber todos los detalles y rastrear con la policía del campo de trigo. Todavía doy gracias a Dios por el que ya llevaran a mi padre a la ciudad y les señalaran todos los lugares en los que yo había estado con mis amigos. Los agentes tuvieron que mi padre todo el primer día ocupado en un centro comercial. Nadie se lo había dicho a Lindage, que tenía 13 años y habría sido lo bastante mayor, ni a Bulk tenía 4, y si digo la verdad, nunca iba a entenderlo de todo. El señor Iver me preguntó si me aparecía un refresco. Así fue como le llamó, y le dije que tenía que irme a casa. Se educa y toma una Coca-Cola. Insisto él, estoy seguro de que los otros niños lo harían. ¿Qué otros niños? He construido esto para los niños del vecindario. Pensé que podría ser una especie de club. No creo que entonces lo creyera. Pensé que mentía, pero me apareció como él en la clase de sociología. Hombres que nunca se casaban, que todas las que ni quisieran tenían animales domésticos. Me dio lástima. Está bien, dije, tomaré Coca-Cola. Al cabo, es un rato. Él preguntó, ¿no tienes calor, Suisse? ¿Por qué no te quitas la parca? Así lo hice. Eres muy guapa, Susie, dijo él después. Gracias, respondió, aunque me puse la piel de gallina, como decíamos mi amiga Clarissa y yo. ¿Tienes novio? No, señor Amber. Dije, me debí de golpear el resto de la Coca-Cola, que era mucho, y añadí, tengo que irme, señor Amber. Es que un sitio muy chulo, pero tengo que irme. Él se levantó e hizo su número de jordado junto a los 6 esclavos que llevaban a la vuelta del mundo. No sé por qué crees que te vas a ir. Hablé para darme la entrada. El señor Amber no era un tipo original, y ahora me bloqueaba la puerta y me ponía piel de gallina y me daba náuseas. De verdad que tengo que ir a casa, señor Amber. Quítate la ropa. ¿Qué? Quítate la ropa, respondió el señor Amber. Quiero comprobar si sigues siendo virgen. Lo soy, señora Amber, dijo. Quiero asegurarme, tus padres me lo agradecerán. ¿Mis padres? Ellos solo quieren buenas chicas, dijo. Señora Amber, por favor, déjeme marchar. No te vas a ir de aquí, Suisse. Ahora eres mía.
Es aquella época no se presentan muchas atenciones a estar en forma la palabra. Airboy apenas existía. Se suponía de las niñas tenían que delicadas y en el colegio solo las sospechaban. Era un marimachos, trepaban por las cuerdas. Luché con todas mis fuerzas para que el señor Imbert no me hiciera daño, pero todas mis fuerzas no bastaron ni de lejos. No tendré tumbada en el suelo, encima jadeando, sudado y después de haber perdido las gafas en el fosefo. Yo estaba muy llena de vida. Entonces pensé que no había nada por el mundo, que era tumba boca arriba en el suelo con un hombre sudado encima de mí, estar atrapado bajo tierra y que más se pudiera dónde estaba. Pensé que mi madre estaría consultando el reloj del horno en un horno nuevo y le encantaba que estuviera el reloj. Así puedo medir el tiempo con exactitud, le dijo a su madre, una madre a la que no le podíamos importarle menos los hornos. Estaría preocupada, pero más enfadada que preocupada por mi tardanza, mientras mi padre se metía en el granje. Ella cotorría de acá para allá. Le preparaba ropa un juresco y podría una expresión exaparada. Ya sabes del colegio, tal vez hoy es el festival de la primavera. Abigail, diría mi padre, ¿cómo va a ser festividad de la primavera si está nevando? Tras esas desliz, mi madre tal vez llevaría a Buckles a la sala de estar y le diría, juega con tu padre, mientras ella entraba a huertadillas en la cocina para tomarse una copita de jerez. El señor Imbert empezó a trepar los labios contra los míos. Eran carnosos y estaban muedos, y yo quería gritar, pero estaba demasiado asustada y demasiado cansada a causa del forcero. Me había besado una vez un chico que me gustaba y se llamaba Ray. Y era un indio, hablaba con acento y era moreno. Se suponía que no tenía que gustarme. Clarisa decía que sus ojos grandes, cuyos párpados parecían siempre entornados, eran estrambóticos como un simpático y listo, y me ayudaba a copiar en los exámenes de álgebra, fingiendo que no lo hacía. Me besó junto a mi taquilla el día antes que entregamos las fotos para el anuario. Cuando este salió al final del verano, vi que debajo de su foto había respondido a clásico. Mi corazón pertenece a con su Suisi Salmón. Supongo que había hecho planes. Recuerdo que tenía labios cortados. No, señora Imbert. Logré decir y repetí la palabra no muchas veces. También dije muchas veces, por favor. Franny me dijo que casi todo el mundo suplicaba por favor antes de morir. Te deseo, Suisi, dijo él. Por favor, repetí. No, por favor. Era como empecinarme en que una llave funcionaba cuando no lo hacía, o como gritar, la tengo, la tengo, la tengo, cuando una pelota de béisbol te pasaba por encima de las gradas. No, por favor. Pero se cansó de oírme suplicar, introdujo una mano en el bolsillo de mi parca y estrujando el gorro que se había hecho en mi mente, me lo metí en la boca. Después de eso, el único ruido que hice fue el débil tintineo de los cascabeles, mientras me recorría con los labios mojados en la cara y el cuello y deslizaba las manos por debajo de mi camisa. Me puse a llorar, empecé a abandonar mi cuerpo, empecé a evitar al aire y el silencio. Lloré y forcé para no sentirme. Él me rasgó los pantalones. Al no dar la cremabella invisible a mi madre, me había conocido hábilmente en el costado. Grandes brangas blancas, dijo. Me sentí enorme e hinchada, me sentí como un mar en el que él estaba de pie, meneaba y cagaba. Sentí como los bordes de mi cuerpo se doblaban hacia adentro y hacia afuera, como en el fuego de la cuna que jugaba con lides
y para ponerla contenta empezó a masturbarse sobre mí. Suisi, oí gritar a mi madre, la comida está lista. Él estaba dentro de mí, jadeaba. Hay cordero con judías verdes, yo en el mortero, de la mano del mortero. Tu hermano ha pintado otro dibujo con los dedos y yo le he hecho pastel de manzana. El señor Ainberg me obligó a quedarme quieta debajo de él y escuchar los latidos de su corazón y del mío. El mío daba brincos como un conejo, mientras que el suyo hacía un ruido sordo como de martillo contra tela. Nos quedamos ahí tumbados, como nuestros cuerpos tocándose, y mientras me estrecía, tuve una poderosa revelación. Él me había hecho y yo lo había vivido. Eso era poderosa revelación. Él me había hecho yo. Eso era todo. Según respiró, oiga su corazón, oiga su aliento. La tierra oscura que nos rodeaba olía como el que era tierra húmeda donde los gusanos y otros animales vivían sus vidas cotidianas. Podría haber gritado horas y horas. Yo sabía que me iba a matarme, pero no me daba cuenta de que era un animal y organizante. ¿Por qué no te levantas?, me preguntó el señor Ainberg, rodado hacia un lado y agachándose sobre mí. Hablo con voz suave, alternador a la voz de un amante de media mañana. Una sugerencia, no era orden. Yo no podía moverme, no podía levantarme. Al ver que no lo hacía, fue solo con eso siguiera su sugerencia. Se inclinó y buscó a tientas en el saliente que tenía encima de la cabeza donde guardaba su cuchilla y la espuma de afeitar. Él cogió un cuchillo, en este sonrió desenfundado, curvándose en una mueca burlona. Él me quitó el gorro de la boca. Dime qué me quieres, dijo. Se lo dije en voz baja, el final de todos modos.